Saludos, estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo directo de los días lunes en este canal de La Verdad Política, un canal desde donde tratamos de transmitir siempre la verdad y combatir la mentira, la desinformación y el engaño producto de este sistema perverso en el cual pues están sumidos muchos de nuestros países. El día de hoy quiero enviar un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos los padres de familia que nos están viendo. Veo que en muchos de los países de América Latina celebraron ayer, 16 de junio, el Día del Padre. En Guatemala es el 17, es decir, el día de hoy. Y en especial para todas esas personas que son padres, quiero decirles que les están usurpando el puesto que les toca, señores padres de familia. El estatismo les está usurpando esa función de dirigir la vida, sus vidas, incluso la vida de sus familias. Así que si usted es padre de familia, debiese interesarse en los temas políticos, temas de los cuales pues nosotros venimos y presentamos en este espacio junto con el profesor Alberto Mansuetti y tratamos de combatir todo ese engaño producto del sistema de gobierno ilimitado al cual los liberales clásicos llamamos estatismo. Hoy, como ya habrán visto en el título de nuestro directo, vamos a hacer una comparación entre libertarios y liberales clásicos. A propósito de que el pasado miércoles 12 de junio, pues se aprueba, o más o menos, esa cercenada ley de bases del presidente Javier Milei. Las redes se nos llenaban de comentarios de, están felices, ¿verdad? Porque ganó Milei y su ley de bases. Bueno, pero era una ley cercenada, tasajeada, como diríamos por acá, y los libertarios no entienden que esa no fue una victoria al 100%. Y en este directo vamos a explicar el por qué los liberales clásicos, pues, de alguna forma no estamos conformes con esa ley que es muy diferente a lo que inicialmente era la ley de bases. Así que vamos a explicar muchísimas otras cosas, entre ellas los logros de los liberales clásicos, los verdaderos liberales clásicos, y por qué los invitamos a ustedes a convertirse al liberalismo clásico como doctrina política a la cual sí merecen apostarle. Bienvenido, profesor Alberto Mansuetti, un gusto tenerlo por acá una vez más, un nuevo lunes, y venimos con todo. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Como todos los lunes, destapando, tumbando mentiras y destapando verdades. ¿Okay? Aquí tenemos, ya va, si me permites pasar entonces para que nos sigan, si nos quieren seguir por ahí, si se animan si soportan la verdad, porque la verdad es algo que mucha gente no soporta, ¿ok? No soporta la verdad. Entonces, bueno, aquí pasé ya el... Ok. Ajá. Comparando libertarios con liberales clásicos, ya lo empezamos a hacer en el anterior directo del lunes pasado. ¿Ok? A ver, hoy es lunes 17, el lunes pasado fue el lunes 10. Este directo es el número 6, el anterior es el número 5 y en el anterior ya empezamos a comparar los éxitos de los liberales clásicos con los libertarios. Habíamos dicho ya en el número 5, puede verlo usted si quiere, si no lo vio, si no lo ha visto todavía. Nosotros hablamos de lo siguiente: cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los partidos demócrata cristianos y el liberal demócrata de Japón, demoliberal de Japón, adoptaron el liberalismo clásico. Entonces, ¿qué pasó? Los líderes, los dirigentes de esos partidos, partidos idóneos, ¿okay? Partidos completos,
transparentes, privados, partidos bien implantados, bien dirigidos, bien conducidos, etc., recuperaron la economía en las tres potencias derrotadas. Estoy hablando de los partidos democristianos en Europa y los partidos demoliberales, el partido demoliberal en Japón. O sea, Alemania, Italia y Japón, gracias al liberalismo clásico, fueron recuperados. Y Europa se rehizo prácticamente. Y entonces vino el Plan Schuman, la Unión Europea, primero la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, después el Tratado de Roma en el año 57. ¿Okay? Estamos hablando de tremendos líderes como Alcide de Gasperi en Italia, como Ludwig Erhard en Alemania. Eso es liberalismo clásico, gobierno limitado. ¿Qué? Bueno. Y los libertarios, nada, nada parecido. Hoy vamos a ver por qué. Pero antes que nada, quiero enviar saludos, por si no les llegaron todavía, a Malaquías Nava, que fue mi pastor. Saludo a todos los padres, bueno, cuando sea el Día del Padre, si fue ayer, si fue hoy, es lo mismo. Saludo a todos los padres. Y vamos a responder primero. 2 o 3 personas me preguntaron sobre Venezuela y las elecciones. Mi opinión, como siempre, no le va a gustar a mucha gente. Probablemente gane la oposición en Venezuela, pero de ahí en más no sé lo que va a pasar. ¿Ok? De todo modo hay 13 candidatos. Está el candidato Edmundo, que es el candidato de la María Corina, que es la que sale siempre primero en las encuestas y demás. ¿Okay? Además hay otros 12 candidatos. ¿Okay? Y nosotros, en mi opinión, yo no sé lo que va a pasar, porque yo sé lo que ha pasado en los últimos 20 años en Venezuela. Yo diría sobre Venezuela y las elecciones que las acciones tienen consecuencias. ¿Ok? Y las acciones de la oposición en todos estos 20 y pico de años tienen consecuencias. Todos recordamos aquel libro fantástico de Warren Weaver, Richard Weaver, que se llama Las ideas tienen consecuencias. Y es verdad, las ideas tienen consecuencias, pero las acciones también tienen consecuencias. Y si la oposición venezolana se pasó 20 y pico de años sembrando odio, desconfianza y mentira en la mente y en el corazón de la gente, ahora vienen a decir, ay no, pero es que si Maduro nos reconoce que nosotros ganamos, lo vamos a respetar a Maduro y tal y qué sé yo. Ah, eso dicen ahora. Pues eso se lo reprochan sus bases. ¿Por qué? Porque a sus bases les estuvieron 20 y pico de años metiéndole odio y desconfianza. Odio contra el gobierno y tal, y desconfianza, no, porque Stalin decía que el que cuenta los votos es el que decide y no el que vota y bla, bla, bla. Y no, y que el CNE está comprado y tal. Pero mis queridos amigos de la oposición venezolana, si se pasaron 20 y pico de años sembrando odio, desconfianza y mentira, ¿cómo ahora quieren que la gente confíe? Que vaya y vote. Si ustedes le dijeron durante 20 y pico de años que las elecciones estaban arregladas, que estaban amañadas y tal. Entonces, ahora no, las acciones tienen consecuencias y las declaraciones también tienen consecuencias. ¿Ok? Entonces, sembraron desconfianza y ahora quieren confianza. ¿Ok? Que la gente vaya a votar con confianza. Sembraron odio todo el tiempo, que no, que el narcogobierno, que son unos delincuentes y hay que juzgarlos
y hay que juzgarlos como en Nuremberg y colgarlos de un patíbulo. Y ahora quieren que su gente les acepte que no, que le van a respetar los derechos a Maduro y compañía. No, las acciones tienen consecuencias. Usted sembró odio, desconfianza, la paranoia del fraude, no que el fraude y tal. ¿Y por qué entonces ahora hay que ir a votar? Y usted sembró odio, sí, sembró odio y dijo que eran todos unos delincuentes y criminales y tal y qué sé yo, ahora resulta que quiere que su gente le acepte que usted está dispuesto a respetar a los chavistas si es que pierden las elecciones y reconocen que pierden. No, eso a mí no me cuadra. Esa es mi opinión y por supuesto que es una opinión que le va a caer mal a muchos de la oposición, porque, como digo, sembraron desconfianza, sembraron odio y sembraron muchas mentiras, además, porque no, es verdad que hay infiltración del narcotráfico en el gobierno de Venezuela, como en todos los gobiernos de América Latina, por otra parte, pero tampoco es un narcogobierno, el cártel de los soles, que todos los generales son corruptos y que, bueno, ahora aguántense las consecuencias. Su gente muy probablemente va a ir a votar, pero va a ir a votar de mala gana. ¿Y qué va a pasar al día siguiente de la elección? Supongamos que Maduro lo reconoce, le entrega el gobierno y tal. Ustedes no van a hacer reformas porque ustedes no son liberales, porque yo no me trago la mentira esa de que Corina es liberal. No, Corina no es liberal. Vamos, yo no me trago esa mentira. Por Dios, Corina tiene una retórica liberal, como me dijo Rocío Guijarro un día, porque fue a dos Liberty Fund y aprendió la retórica liberal y entonces habla de libre mercado y tal. Claro, en los Liberty Fund 2 o 3 días encerrada, ya me imagino. Ok, bienestar no va a haber. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que la culpa la tuvo el gobierno anterior? Eso es lo que dice Milei. Y lo que dicen todos en América Latina. La culpa la tuvo el gobierno anterior. Bueno, en fin. Y bueno, de Milei ya que estamos, 664 artículos traía al Senado buscando la media sanción del Senado. En general, falta la discusión artículo por artículo. ¿Ok? Y entonces aprobaron solamente 238 artículos, los demás los mocharon a todos. Los que eran más de, los que eran más de privatizar, desregular y abrir mercados a la competencia, eso los quitaron a todos. Entonces, ustedes dicen, gran triunfo, se aprobó la ley base. No, se aprobó un tercio de artículos de la ley base que le dejaron después de quitarle todo lo peligroso para el estatismo, ¿ok? Y entonces un cascarón vacío. Pero los mileístas, la secta mileísta, porque es una secta, ¿okay? Es una secta. La secta mileísta, y no digo la secta libertaria, a la secta libertaria es la de Estados Unidos, y a esa la conozco también. ¿Okay? Y hay una diferencia muy grande entre la secta libertaria de Estados Unidos y la secta mileísta de Argentina. ¿Cuál es esa diferencia? La principal es que la secta libertaria en Estados Unidos, por lo menos, tiene dogmas, es decir, tiene principios. Entre ellos, claro, discuten cuáles son. Algunos son, como ellos se denominan, minarquistas y otros anarquistas, pero tienen principios. La secta mileísta no tiene ningún principio. ¿Okay? Por eso es que la secta libertaria de los Estados Unidos no miente. Por lo menos yo no los he visto mentir, nunca. Y los sigo muy de cerca, incluso trabajé en ISIL con Vince Miller y tuve amistad con Mary Ruwart y los libertarios de los Estados Unidos. Pero ellos, como digo,
tienen principios. Para mí son unos principios dogmáticos, discutibles, de hecho entre ellos lo discuten y tal, pero tienen principios. La secta mileísta no tiene nada. Es Milei y la hermana. Y esa es la secta mileísta. De hecho, la secta mileísta en Argentina no gobierna. ¿Ok? Porque es tan chiquita que no puede gobernar sola. Entonces gobierna con un montón de gente venida de quién sabe dónde, de lo más turbia procedencia, ¿ok? De la casta, la mayoría, y con esa gente gobierna la secta. Entonces tenemos la secta, y como digo, no le digo secta libertaria, porque los libertarios no mienten, por lo menos yo nunca los he visto mentir. He aprendido muchas cosas de ellos, sobre todo de Vince Miller, de Mary Ruwart y demás. En cambio, no, la secta mileísta no tiene principios y miente. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ir con un PDF que preparé para hoy y después vamos a hacer un alto y vamos como siempre a la chat, que ahí están. O sea, fracasos del libertarianismo y éxito de los liberales clásicos. Esa es la comparación. Porque por su fruto los conoceréis. O sea, un árbol se conoce por su fruto, dice la Biblia. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Pero antes vamos a hacer una diferencia ahí entre lo que es liberalismo ilustrado y lo que es liberalismo clásico. Yo le voy a pedir a Chapas que preste mucha atención, porque aquí es donde yo no sé si por ignorancia o por deshonestidad pecan los católicos tipo el cura Olivera Rabasi, Delgado, Calvo Sarraute y compañía. Una cosa es el liberalismo ilustrado y otra cosa es el liberalismo clásico. Por eso yo digo que es una palabra polisémica, liberalismo. Entonces ellos dicen, no, el liberalismo es pecado. Pero un momentito, ¿cuál liberalismo? Esa es una palabra polisémica. Y encontré, gracias a Dios, encontré a Ted Gibson, que yo lo conocía de vez pasada, pero lo había perdido. De referencia, digo, no personalmente. Ted Gibson dice que la polisemia, o sea, una palabra que tiene distintos significados en distintos contextos, ¿sí? La polisemia no es necesariamente un problema o dificultad en la comunicación cuando se entiende el contexto, o mejor dicho, los contextos, se elimina la ambigüedad y ya no hay problema. Al contrario, es algo que se puede aprovechar reutilizando palabras fáciles en varios contextos una y otra vez, pero distinguiendo los contextos, cosa que no hacen los curas antiliberales. Vamos a ver bien la diferencia y esto es importantísimo, ¿eh? Por favor. Sí, el PDF lo voy a compartir en los grupos adentro. Sí, siempre lo hago. ¿Qué es liberalismo ilustrado? Es la parte de la filosofía de la ilustración reduccionista monista al individualismo y racionalista del siglo de las luces, siglo XVIII, Voltaire, Rousseau, la enciclopedia sobre todo, D'Alembert, Hume y sobre todo Kant, que responde a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y la respuesta que da Kant a la pregunta ¿qué es la ilustración? Es la cosa más idiota de este mundo. Ay, yo sé que me van a caer encima porque me dicen que yo le critico a todo el mundo. Bueno, yo critico lo que es criticable. Si a usted no le gusta, dígame en que me equivoco yo. La respuesta más idiota del mundo está en la primera frase del folletito de Kant que se llama ¿qué es la ilustración? Y la primera frase dice algo así como que la ilustración es el movimiento que busca que el hombre piense con su propio cerebro y no dependiendo de otro y tal y qué sé yo.
Oh, entonces yo estoy raspado. Según Kant, estoy mal, porque yo no soy un hombre que piensa con su propio cerebro. Yo me sirvo de mis maestros, señor Kant. De hecho, usted mismo, señor Kant, dice que al principio siguió al racionalista Wolff y después la lectura de Hume me despertó del sueño dogmático en que vivía. Yo vivía, o sea, esas son frases de Kant. Entonces usted también tuvo maestros. Entonces la ilustración es el movimiento antimaestros. Es la cosa más idiota que he visto en el mundo. Y bueno, me critican mucho a mí porque yo les digo idiota a los grandes, considerados grandes filósofos. Bueno, ¿qué le voy a, qué voy a hacer? Bueno, el racionalismo de la ilustración va contra la realidad y por eso genera muchas y variadas reacciones románticas, nacionalistas, sentimentalistas y socialistas, igualmente reduccionista y monista, pero del otro extremo, o sea, extremo colectivista. Aquí es importante que usted tenga claro esto, ¿no? El individualismo de la ilustración versus el colectivismo de las reacciones románticas, nacionalistas, sentimentalistas y socialistas contra el racionalismo individualista del liberalismo ilustrado. ¿Okay? El problema con muchos curas es que comparten esas reacciones colectivistas. Los curas de la teología de la liberación y los colectivistas de derecha, etcétera, etcétera. Bien, eso es el liberalismo ilustrado, ¿ok? Y el fulano libertarianismo es una deriva actual de ese liberalismo, ¿ok? Ahora vamos al liberalismo clásico. El liberalismo clásico es la tradición realista de gobierno limitado y llega desde la Edad Media, o sea, es mucho más antigua, ¿ok? Llega desde la Carta Magna de Inglaterra de 1215, Juan Sin Tierra y toda esa historia, el Parlamento, la House of Commons y demás. Eso es liberalismo clásico, no tiene nada que ver con la Ilustración, ni con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un producto de la Ilustración, Rousseau sobre todo, ¿okay? Y la enciclopedia y demás. Entonces, liberalismo clásico es la tradición realista de gobierno limitado. Racionalidad, no racionalismo, ¿okay? El racionalismo es un extremo. El irracionalismo es el otro extremo, ¿ok? Racionalidad es lo del liberalismo clásico, no racionalismo. No es reduccionismo monista, al contrario, es pluralista. Es más, si usted quiere, al liberalismo clásico le puede llamar liberalismo pluralista, en el sentido que no es ni individualista, acérrimo, ni colectivista. Pluralista. Mira las comunidades intermedias entre individuo y colectivo social. Por eso congenia con la familia, la empresa, los partidos, en el parlamento, sindicatos, federalismo, autonomía municipal y obviamente democracia, etc. Es decir, eso es liberalismo clásico, pluralismo. ¿Okay? El problema con las encíclicas sociales de los papas es que entienden mal esto. ¿Ok? Y se van desde, dicen que reconocen las entidades intermedias entre el individuo y el colectivo social, o entre el individuo y la sociedad, ¿ok? Pero que como el bien común prevalece sobre el bien individual o de las partes, y por ese camino se meten en el colectivismo. De ahí sale el tercerismo, que no se sostiene. El tercerismo es ni capitalismo ni socialismo. ¿Ok? El tercerismo que no se sostiene y deriva a la teología de la liberación. Bueno, sigamos. Sigamos con estas cosas que hay que aprenderlas antes de ir a los mapas. Después en la segundo vamos a los mapas.
Rolando Stewart pregunta cuál es grupo. Bueno, es que lo aclaro, ¿no? Tenemos el grupo de la realidad, Rolando, escríbeme a mi privado y yo te explico. Y tenemos el gimnasio y tenemos la academia. Esos son los grupos. Bien, cuando los partidos democristianos y el liberal demócrata de Japón asumieron el liberalismo clásico, las potencias vencidas en la Segunda Guerra Mundial se recuperaron y Europa se rehizo. En cambio, el libertarianismo o el libertarismo no ha dado frutos exitosos y por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Hay un documental, una docuserie, que se llama Anarcapulco o los anarquistas. Les voy, aquí tomé una referencia que pueden ver por si no quieren ver la película, porque la docuserie son 6 capítulos. Son 6 capítulos que narran algo que sucedió y sucede aquí en México, en las playas de Acapulco, que son los libertarios, anarquistas, hippies de derecha, que vienen todos los veranos a Acapulco a hacer su fiesta, tomar, emborracharse, endrogarse, tener toda clase de sexo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bueno el documento. Yo no lo vi, pero vi reseñas, como esta de Diego Lehrer. Es una docuserie de HBO y lo que HBO Max. Y lo que he podido ver es que los anarquistas, tanto los de izquierda como los anarcocapitalistas, critican mucho a la docuserie. Y yo no sé por qué la critican, porque la docuserie lo que hace es entrevistarlo a los anarquistas de Anarcapulco, a los que vienen todos los años. Y ellos cuentan los problemas, las peleas que han tenido. Incluso lamentablemente hay un muerto, ¿okay? Un chico que se llamaba John Galton, pero a ese lo mataron los narcos, ¿okay? Lo mataron los narcos porque él se mudó a México, a Acapulco, y se puso a cultivar marihuana y a vender marihuana en gran escala. En México, nada menos. Y eso a los narcos no les gustó nada y ¡pum! Se lo rasparon. ¿Ok? Lamentablemente. Ahora, yo propongo, si ustedes quieren, que vean esta docuserie. Yo no la vi, ni la pienso ver, es muy larga. Y además ya sé, ya vi bien todas las reseñas a quienes están entrevistando y qué es lo que quieren, ¿ok? Qué es lo que dicen y qué es lo que pasó, ¿ok? El documental se centra en los problemas y contradicciones entre los miembros de la comunidad narcocapitalista, la que funciona en Acapulco, México. Son todos gringos, ¿ok? Los libertarios mexicanos, por lo menos no he visto que participen ahí. Por eso digo que los libertarios en América Latina difícilmente se igualen a la secta libertaria de Estados Unidos, porque los de Estados Unidos por lo menos son cultos, ¿ok? Por lo menos la mayoría, digamos, de la dirigencia y demás es gente culta. Escribe libros, algunos libros son muy buenos. Yo traduje el libro de Mary Roar que se llama Respuestas cortas a preguntas difíciles, y de ahí me inspiré yo a mi vez para hacer el balotario, que se lo puedo compartir en los grupos al que quiera, me lo pide por privado, ¿ok? Bueno, la palabra libertario es casi sinónimo de anarquista. Vivimos en una época en la que los contenidos de los conceptos parecen significar lo que cada uno quiere. Esto dice Diego Lehrer. Rothbard toma el anarquismo del socialista Franz Oppenheimer, no de la escuela austríaca, ni de la escuela de Salamanca, nada de eso. Aquí viene mentira tras mentira de Huerta de Soto, Ancho Basto, los del Juan de Mariana, mentira, mentira tras mentira. ¿Okay? Vamos a estar claros, el anarquismo no tiene nada que ver con el capitalismo. ¿Ok?
Decir anarcocapitalismo es como decir ateísmo católico. Pero ateísmo católico es la filosofía mamarracha del señor Gustavo Bueno. Y bueno, se van a molestar porque yo le digo mamarracho a la filosofía de Gustavo Bueno. ¿Y cómo le va a decir a usted a una filosofía que se supone ateísmo católico? Es un mamarracho. Ahora, yo no he visto ningún cura ni ninguna gente autorizada, obispo o lo que sea o Catholic Next o de la Iglesia Católica que diga que el ateísmo católico es un mamarracho. No lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? No sé. ¿Ok? Al contrario, festejan ciertas gracias y ocurrencias de fulanos, discípulos del mamarracho, esa filosofía ateísmo católico, como Armesilla, Rusarín aquí en México, que incluso Abascal de Vox. Es decir, el problema de hoy en América Latina es que las mentiras y las grandes mentirotas como los mamarrachos ideológicos, ateísmo católico, anarcocapitalismo, no encuentran dique de contención. O sea, las mentiras y las grandes mentiras, los mamarrachos ideológicos, corren y corren, y como la gente es súper ignorante, entonces se lo cree. Y no solo lo cree, sino que lo repite. Y no solo lo repite, sino que tiene una red amplificatoria de las repeticiones que se llama Facebook, Instagram, X, la que sea, e incluso tienen canales, hay más de 1000 canal tops en YouTube, más de 1000 repetidores, ¿ok? Más de 1000 que son los 1000 topes por el número de, ahí no está el nuestro, Gabriel, ¿ok? Y monetizan mucho, ahí no está el nuestro, ¿ok? Y el problema es que las mentiras no encuentran dique de contención, ¿ok? Eso es la tesis de muchos investigadores del nazismo, del comunismo y del fascismo y tal. Cuando una mentira no encuentra dique de contención, como en el siglo XIX, que había diques de contención, no es que no había mentiras, mentiras siempre hay. Lo que pasa es que en el siglo XIX encontraban pensadores sólidos, ¿okay? Instituciones sólidas que inspiradas en esos pensadores, escritores, etcétera, ponían dique de contención a las mentiras. Hoy no, por eso las mentiras nos desbordan. ¿Entiendes? Entonces, una de esas mentiras es que el socialismo fracasó. El socialismo no fracasó. Si usted cree que el socialismo era el cuentito ese de Rosado, de los niños alimentados por el Estado y educados por el Estado, ¿usted se creyó eso? Bueno, ese era el marketing, eso no es el socialismo. Ya lo explicamos, vea los videos anteriores, ¿ok? Ya lo explicamos. El socialismo son los 10 puntos del Manifiesto Comunista capítulo 2 y ahí no fracasó, por lo menos en Occidente. Oriente es otro cantar. En Occidente no fracasó. Si usted no entiende esto, no va a entender nada de política. De lo contrario, si usted entiende esto, está preparado para entender todo lo que sigue y mucho más. Empezando por la ley fundamental de la política. Aquí estamos entrando en una especie de repaso, ¿ok? Empezando por la ley fundamental de la política, ningún régimen político puede imponerse desde arriba a una sociedad que no lo quiere, que lo rechaza, que lo detesta, que lo desprecia, lo ignora, como recordando el verso de Machado. Ahí está el fracaso de Milei. Milei pretende que los legisladores voten sus leyes, la parte liberal de sus leyes, pero si los legisladores son todos estatistas y antiliberales.
O sea, pretenden cosas que van contra la realidad. Y cuando uno se los dice, lo insultan y le dicen de todo. La ley fundamental de la política, esta por lo menos, es que ningún régimen político, ni comunista, ni liberal, ni fascista, ni nada, puede imponerse desde arriba a una sociedad que no lo quiere. Por esa razón, las 10 políticas del Manifiesto Comunista, a pesar del nombre, fueron decretadas por los socialistas en Occidente, empleando métodos engañosos pero democráticos. Esa es la diferencia. Y no por los comunistas, empleando medios engañosos y además violentos. Esto es importantísimo. Si usted no entiende esto, no va a entender nada de lo que pasa en Argentina con Milei, o de lo que pasa con Bukele, o de lo que va a pasar en Venezuela después de las elecciones, que son el mes que viene, si Dios quiere, si el 28 de julio, si no me equivoco. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron los socialistas? Primero sacaron a los anarquistas de su fila, esto es básico. ¿Ok? Bueno, perdón, ley fundamental, dale más arriba, Gabriel, más arriba. Por favor. No tanto. A ver, ahí, déjalo ahí. Los socialistas primero sacaron a los anarquistas de su fila, tuvieron que disolver la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Obreros, Trabajadores, etc. ¿Ok? Bueno. Ya va, Chapa, espérate, déjame terminar este cuadrito que es fundamental y después vamos con tus comentarios y observaciones. ¿Ok? Bueno. Los socialistas primero sacaron a los anarquistas de su fila, tuvieron que disolver la Primera Internacional. Los anarquistas se fueron y hicieron una internacional de ellos que todavía dura, la internacional anarquista. Usted puede buscar en Wikipedia todo lo que digo o en cualquier otra fuente confiable. ¿Eh? No se quede con lo que yo digo solo porque yo lo digo o lo escribo ahí. Enseguida crearon partidos políticos de masas, sin anarquistas, que prepararon el ambiente desde el Parlamento, la prensa, la cátedra, el púlpito, la calle y demás expresiones pluralistas de la sociedad. Lo que no hizo Milei. Usted no puede llegar de la nada a la rosada, como dijimos, la rosada de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, de la nada a la rosada y encima pretender imponerle a machamartillo medidas o leyes liberales, que no todas son liberales. O sea, Milei está haciendo una política soviética con respecto al peso y al dólar, paga a la gente para que esté en pesos y para que no tenga dólares, de esa manera, entonces, pero emite para pagar. De esa manera el dólar no sube de precio y esa suba no se traslada a los precios por ahora y la inflación no es tan elevada. Pero eso es muy artificial, eso está pegado con cola, ¿ok? O pegado con saliva. Y además es prácticamente soviético porque saca y pone subsidio, saca y pone impuestos, tasas, alícuotas, retenciones. Muy soviético el modelo Milei Caputo, ¿ok? Y reformas no hay, porque a la ley base le sacaron 2/3 de artículos, de cada 3 artículos le sacaron 2. O sea, no mientan, señores mileístas, dejen de mentir, por Dios. Si alguien necesita saber algo más sobre la parte técnica del modelo soviético Milei Caputo, puede consultar a 2 referentes que son Mariano Fernández, Roberto Kachanowski también, y sobre todo Carlos Rodríguez, ¿ok? Que son, después me lo piden si quieren por privado, ¿ok? Que son los que les tumban las mentiras y les destapan las verdades
a la secta y la parte de la casta que gobierna junto con la secta, ¿okay? En Argentina. Ley fundamental del marxismo, marxología. Primero, atacar la base económica de la sociedad, no la superestructura. Y luego la superestructura cultural. Eso hicieron y hacen respectivamente. En el siglo XX ganaron la batalla por la base. Consulte nuestro catálogo de leyes malas y va a ver todas las leyes malas del siglo XX. Es la aplicación al pie de la letra de todos los 10 puntos del capítulo 2 del Manifiesto Comunista convertido en leyes. O sea, ganaron la batalla legislativa por la base y en el siglo XXI la batalla cultural es desde el poder. Tienen la sartén por el mango. ¿Ok? Por eso miente los señores Laje y Márquez cuando dicen, estamos dando, y Milei, la batalla cultural. ¿Qué batalla cultural? Si ellos tienen el poder. ¿Ok? No, estamos mal. En 2006, vamos un poco a la secta libertaria de Estados Unidos, para que podamos ver las diferencias también. En 2006, los minarquistas, nombre engañoso, muy engañoso, del Partido Libertario de Estados Unidos crearon el Tea Party, pero fracasó. Duró apenas 6 años dura el Tea Party, ¿ok? Casi no alcanza a consolidarse, a tener influencia y a hacer cambios profundos en Estados Unidos. No, señor, el Tea Party fracasó. ¿Pero por qué fracasó? Porque aceptaron anarcocapitalistas en su fila junto con objetivistas, voluntaristas, agoristas, varios tipos de anarquismo. O sea, no fueron inteligentes como los marxistas que sí fueron inteligentes. Se quitaron de encima a los anarquistas. El Tea Party no. Y ahí vamos a ver cómo esas peleas, o sea, las peleas del Partido Libertario entre anarquistas y minarquistas, peleas terribles que dan lugar a lo que se llamó la masacre de Portland, ¿okay? Que fue cuando los minarquistas dieron un golpe de timón y tomaron el poder en la Convención Nacional de Portland, ¿okay? Y quitaron todo lo que tenía que ver con el anarquismo, rompiendo el acuerdo de Dallas, que era un acuerdo estúpido, lo más idiota de este mundo, que era un arreglo que tenían que decía que los anarquistas y los minarquistas no iban a tocar el tema del anarquismo. Es como si los ateos católicos hicieran una iglesia católica, pero siendo ateos. Si después vienen gente de verdad católica, entonces va a haber problemas. Pero entonces, ¿cómo solucionan, entre comillas, esos problemas? Diciendo que no van a hablar del tema, no van a discutir el tema, clausurando la discusión. Ok. Y la cosa más estúpida de este mundo, sin embargo, lo hicieron los del Partido Libertario y se llamó el Acuerdo de Dallas. Y lo hicieron apenas 3 años después de fundado. Se fundó en el 71 y el Acuerdo de Dallas vino en el 74. La cosa más idiota de este mundo, pero bueno, así son los libertarios. Ok, bueno. Entonces, ley fundamental de la política. Gato no anda con chivo ni pollo con perro. Eso lo dije hace tiempo y lo sigo manteniendo. Gato no anda con chivo ni pollo con perro. Los democristianos en Italia no se juntaron con anarquistas ni con comunistas, al contrario, los combatieron, pero combatieron con inteligencia. No el anticomunismo pendejo, ese de Milei, de Laje, Márquez, todo ese anticomunismo pendejo. ¿Ok? El anticomunismo de los memes. Marx nunca trabajó. Marx dejó a morir sus hijos de hambre y vivió de la mujer y de Engels y tal. Eso es anticomunismo pendejo. Bueno. Entonces, gato no anda con chivo ni pollo con perro. Lo contrario sucede en los memes woke, no en la realidad.
Ley fundamental de la política: para ser gobierno primero hay que ser oposición, eso es básico, ¿okay? Eso es lo natural y es racional también. Ley fundamental de la democracia: sin partidos no hay democracia. Por supuesto, por cierto, hay dos libros que quiero recomendar. Uno se llama End of Discussion. Son dos autores. Busque en Google. End of Discussion Book. Y busque en Google también Sin partidos no hay paraíso. Es un libro muy bueno de un politólogo de Ecuador. Sin partidos no hay paraíso. Yo no comparto la tesis del Solines, se llama el autor ecuatoriano, ¿ok? Pero sí me encanta el título, ¿ok? O sea, sin partidos no hay paraíso. Y bueno, y Milei quiere hacer una reforma liberal, las mismas reformas que hicieron los países comunistas y demás. Ah, pero no tiene partido. Ah, no. En fin, sin partidos no hay democracia. Y ley fundamental, esa es una ley fundamental de la transitología. O sea, sin partidos no hay democracia, mucho menos reformas liberales. ¿Ok? Bueno, ahorita sigamos, por favor, Gabriel, y ya vamos tranquilo, ya vamos rápido. Aquí un repaso de los fracasos libertarios. Lamont Pereira, 1947. Manga de socialista, dijo Mises. Y tenía razón. Si estaban casi todos, empezando por Friedman. Friedman después cambió un poco. Habían aceptado el impuesto progresivo, la redistribución de la riqueza y todo eso. Entonces Mises le dijo: ustedes son unos socialistas. O sea, se tiraron para el lado socialista. La Internacional Liberal también, en Oxford, mismo año, 47. ¿Okay? Ya habían aceptado la justicia social, los impuestos progresivos y casi todas las 10 políticas socialistas del Manifiesto 48. Estas dos instituciones sobreviven, la Montpellier y la Internacional Liberal, pero sobreviven con esas mismas características. O sea, socialistas. Mises tenía razón, son toda una manga socialista. Ahora, como reacción al socialismo, al liberalismo que caminó hacia el socialismo, como reacción surge el Partido Libertario. Pero en el Partido Libertario está la peste de los anarquistas, está Murray Rothbard, Nolan, Gary Johnson. Entonces le dicen que el Partido Libertario es culturalmente liberal, claro, porque apoya el aborto, LGBT, etcétera, matrimonio homosexual, lo que sea, y fiscalmente conservador. Bueno, sí, pero eso no pega. Como diría el padre del fusionismo, Frank S. Meyer, no está de acuerdo con la palabra fusionista porque dice: pero ¿cómo? Si el liberalismo clásico siempre fue conservador en lo fiscal y conservador también en lo que se relaciona con la familia y tal. Esto del aborto y el matrimonio homosexual y todo eso, esto lo han sacado de otro lado. No es de acuerdo a la tradición liberal clásica. Y bueno, es una deriva muy posterior del liberalismo ilustrado. El acuerdo de Dallas dice que no van a hablar del asunto. ¿Ok? Y bueno, obviamente la idea del acuerdo es que el Partido Libertario sea una gran carpa donde convivan los minarquistas con los anarquistas. Eso no se puede. No se puede, no funciona, va contra la realidad. Pero bueno, hoy en día, ¿quién se acuerda de la realidad? Nosotros acá, yo digo, señores de Venezuela, las acciones tienen consecuencias. Ustedes no pueden pretender ahora borrar con el codo todo lo que llevan 20 años escribiendo con la mano. Incluso, fíjense, en Venezuela, los
que los poquitos que no predicaban el odio, ni la desconfianza, ni las mentiras, no tenían aceptación en la gente y por eso muchos decidieron callarse la boca. Y entonces ahora salen de candidatos, pero si tú estuviste callado la boca, ¿por qué ahora salís de candidato? Ay, viejo. Bueno, que se enojen los que me dicen que yo critico a todo el mundo, pero bueno, denme contraargumentos, denme alegaciones, denme apelaciones. Bueno, paralelamente al Partido Libertario vino el Cato, fundado en el 77, o sea, 6 años después del Partido Libertario, pero financiado por los Koch. Ahora, ¿qué pasó? Los Koch no solo eran minarquistas, los Koch eran políticos, no eran antipolíticos como los minarquistas. ¿Ok? Entonces, bueno, pelea y pelea y pelea y palo va y palo viene hasta que se salen los anarquistas del Cato y fundan el Mises. Ahí tiene. Esos son los frutos. Ahora compare usted estos frutos con los frutos del liberalismo clásico y me cuenta. Bueno, ok, gracias, Gabriel. Poné el de los mapas que vamos a ir primero a lo que plantea el chat ahí, a contestarle a Mélida Barrio. Los influencers que creen que saben de política. Esos son otros. Creen que saben de política. Bueno. Ok, a ver. Raúl López. Me imagino que es Raúl López Domínguez, si no me equivoco. Hay varios economistas que son ignorantes en política y se ufanan como anarcocapitalistas. Pablo Zambrano, bueno, no voy a hablar de Pablo Zambrano porque no está aquí, ¿ok? Estuvo con nosotros, después se fue. Y bueno, esa es la gente que tenemos. Yo llevo ya más de casi 10 años desde que hicimos el Foro Liberal de América Latina, ¿ok? Y desde que empezamos la pelea con Tapia en 2003. En ese caso llevamos más de 20 años. Pero bueno, la gente que hay no sirve para nada, ¿ok? Salvo excepciones, ¿ok? Raúl López, de todos modos, sí, no saben nada de política, desprecian cuanto ignora. Ese verso de Machado a mí me gusta mucho. Dice así: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Me gusta mucho ese verso de Machado, no solo por que, como todos los noventiochistas son en España, se llama lo de la generación del 98. Cuando España pierde la guerra con Estados Unidos, entonces tiene que entregarle a Estados Unidos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la isla de Guam y la isla de Boque y demás. Bueno, 1898, el desastre de España. Los noventiochistas dicen con toda razón, dicen que fue el culmen de la decadencia española, una decadencia que había empezado por lo menos 2 o 3 siglos más atrás. Si la decadencia española, ¿ok?, tocó fondo en el 98, por decirlo así, pero era un proceso que se venía gestando desde 200, 300 años más atrás, es imposible no relacionar la decadencia española con la expulsión de los judíos en 1492, la expulsión de los protestantes, poco después que se hace la Inquisición española, y la expulsión de los moros, que viene después, en el siglo siguiente, al comienzo del siglo XVII. Es imposible
No relacionar causa-efecto, ¿ok? Las acciones tienen consecuencias. Expulsaron a los judíos, expulsaron a los protestantes, expulsaron a los moros y después vino la decadencia. ¿Ve lo que le digo? Las acciones tienen consecuencias. Entonces, España, no dice España, dice Castilla miserable, porque Castilla hizo España y hay toda esa historieta. Bueno, Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en su zarapo, desprecia cuanto ignora. El desprecio y la ignorancia van juntos, siempre. Usted no puede aprender sobre aquello que desprecia, ¿ok? Y muy probablemente usted está lleno de prejuicio contra aquello de lo cual ignora y entonces lo va a despreciar. Desprecio e ignorancia van juntos. Yo diría, América Latina, ayer dominadora, al menos en parte. Es cierto que formábamos parte en el siglo XVI de un imperio que era el más importante y tal, y que yo, como afirman los hispanófilos, ponele que sí, pero eso fue en el siglo XVI. Y después lo que vino fue pura decadencia. Imposible, ¿ok? Imposible no relacionar la decadencia con la expulsión del capital humano, como diría Gary Becker. O sea, expulsaron a los judíos, después a los protestantes y después a los moriscos. O sea, se quedaron sin capital humano, puro campesino nomás, labrando la tierra, sin ofender y sin despreciar, ¿no? Bueno. Jorge Chapa dice aproximación indirecta y luego aproximación directa. Muy bien, Jorge Chapa. Así es, no hay la menor duda. Little Heart, la estrategia de aproximación indirecta. Indirecta fue en el siglo XX. Metieron todas las leyes malas contra la economía. Reventaron la economía, nos empobrecieron. Por eso, en eso tiene razón Milei, ¿no? Zurdos empobrecedores. Y luego, desde el poder, ¡pah! Aborto, ¡pah! Matrimonio homosexual. Entonces, la batalla cultural no tiene sentido. Lo que tiene sentido es una batalla legislativa y es lo que nosotros decimos, derogar la ley mala y tal, pero la gente no hay caso. Bueno, ahí Jorge, la internacional anarquista. Bueno, ahí están los anarquistas. Por cierto, los anarquistas no les gusta nada lo de Rothbard, porque ellos dicen que el anarquismo no conjuga con el capitalismo y tienen razón. El que está pifiado, pero pifiadísimo, es Rothbard y Huerta de Soto y los del Juan de Mariana y toda esa porquería anarquista. Ya. Ahora, dice, ¿qué pasa con los dictadores de derecha? Pregunta Chapa. Impusieron un régimen casi sin que la sociedad lo quisiera o sí. Chapa, respuesta, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró? Agarra cualquier dictador de derecha de eso. ¿Okay? El que te guste más puede ser Castelo Branco en Brasil, puede ser, no sé, Bordaberry, que era un civil en Uruguay, puede ser incluso Pinochet. ¿Okay? Ni hablar de los argentinos, porque ellos no impusieron nada. ¿Okay? O sea, ¿cuánto duró? Se hicieron reformas, ¿cuánto duró? En Brasil, por ejemplo, Castelo Branco, o sea, fueron dictadores de derecha y tal, ¿ok? Pero, ¿hicieron reformas desde arriba? Sí, pero ¿cuánto duró? ¿Las reformas eran buenas? Sí, eran buenas, casi todas, pero ¿cuánto duró eso? ¿Ok? Bueno. Marcos Gamero, el liberalismo clásico les quita poder a muchos curas católicos, les quita poder. Bueno, es que lamentablemente en América Latina siempre ha funcionado el sistema de unión de la Iglesia, del Estado con la Iglesia Católica y todo eso. ¿Okay? Eso es una de las taras que heredamos de España. ¿Okay? Pero ahora están de moda los hispanófilos, así que otro callo más que estoy pisando. O sea, yo piso callo, cada vez más callo, porque cada vez sale más gente, ¿ok?, a discutirme, pero no me presenta argumentos, no me presenta alegaciones,
¿ok? Me insultan nada más. Cuando yo digo que la decadencia de España se debe a haber expulsado el capital humano que había en España en ciento y pocos años, no me dan ningún argumento. Y lo que vino después fue pura decadencia, no tienen ningún argumento. Insultan. Arlington, los cristianos que dicen que no hay teología sino Biblia solamente y que el espíritu le guíe, son herederos del liberalismo ilustrado e individualista en su pensamiento. Sí, Arlington, tienes razón, ¿ok? Entonces, entre los teólogos de Facebook, muchos teólogos en Facebook, ¡oh, tremendo! Está esa cuestión de que dice que los protestantes vamos cada uno por nuestro lado porque decimos que la Biblia se interpreta a sí mismo, entonces cada uno tiene la interpretación que le da la gana. Eso es así, sin duda, en Facebook. En Facebook. Pero yo lo que encuentro, históricamente hablando, es que no es tanto verdad eso de que la Biblia se interpreta a sí misma. Porque si fuera cierto que la Biblia se interpreta a sí misma, los protestantes no se hubieran perdido el tiempo haciendo los documentos magisteriales del protestantismo. Porque así como la Iglesia Católica tiene sus encíclicas y demás, la Iglesia Protestante también tiene su Confesión de Westminster, la Confesión Bautista de Londres, los cánones de Dort, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan así que la Biblia se interpreta a sí misma. Ya me cayeron encima, ya pisé otro callo. Ve que yo vivo pisando callo. Bueno, ok. Román Hernández dice, ¿por qué Rayo y Huerta de Soto celebran sobre Milei? Porque mienten. Y mienten con una sola boca, porque si tuvieran 2 bocas o 4 bocas, mentirían con 4 bocas, mentirían 4 veces más. Mienten. ¿Ok? Milei es un fracaso que nos hace quedar mal a todos los liberales, como siempre los fracasos y hacen quedar mal a la filosofía del libre mercado y a la política de gobierno limitado y demás. ¿Ok? Huerta de Soto, Rayo, todo mienten. Ahora, ¿por qué mienten? Bueno, yo creo que hay una cuestión ahí de mucho halago cruzado, ¿no? O sea, Milei halaga a Huerta de Soto, entonces Huerta de Soto le devuelve a Milei su halago y los del Juan de Mariana le dan un premio que ahora lo va a ir a buscar. ¿Ok? Bueno, sí, el PDF lo siempre comparto. La secta de Trump, ya, bueno, ahí tiene. O sea, otra cosa loca de Milei y compañía. Se abraza con Trump, pero si Trump es proteccionista, se abraza con Bukele, pero si Bukele es estatista, ¿ok? Porque Bukele no resolvió ningún problema económico, la pobreza sigue ahí, ¿ok? Resolvió, entre comillas, lo de las varas a un costo altísimo. Y Bukele es un presidente ilegal porque se reeligió aun cuando la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata, pero él buscó unos jueces cómplices que le dijeron, no, sí, dele, proceda. En Perú, dice Marcos Gamero, la izquierda sembró odio contra Keiko y ahora parece Antauro que quiere fusilar a todos los de izquierda. Bueno, pero es que el problema de la violencia es mucho de América Latina, es herencia española. No podemos resolver los problemas de manera civilizada, no violenta, pacífica. Enseguida vamos para la violencia y vamos cada vez peor. ¿Okay? Enseguida, violencia. Usted ve como, por ejemplo,
en el partido, vamos a hablar de la secta libertaria de los Estados Unidos. La diferencia con la secta mileísta de Argentina es que en la secta de Estados Unidos hay un partido, que es el Partido Libertario, donde tienen muchos problemas, muchos desacuerdos, pero esos desacuerdos de alguna manera u otra se resuelven. No se resuelven de alguna manera que deje contento a todo el mundo, no. Porque si usted estudia, y están en Wikipedia, es más, hay una LPedia en inglés, LP significa Libertarian Party, y se llama LPedia, y usted puede consultar ahí lo del acuerdo de Dallas y la masacre de Portland, para que no diga algo solo porque yo lo digo, consulte la LPedia. Y va a ver cómo ahí está toda la historia, y es muy graciosa, toda la historia de los encuentros y desencuentros, de los choques y de los arreglos que no arreglan nada, ¿ok? En el Partido Libertario, y el eterno fracaso del Partido Libertario, tanto con Harry Browne, que era el candidato más importante, como Gary Johnson, que lo sucedió, todo un fracaso. ¿Por qué? Porque gato no anda con perro ni chivo con pollo, pero no quieren entender. O sea, van contra la realidad. Y eso es muy del liberalismo ilustrado. Eso es muy del señor Kant, que dijo que la realidad, tal como es, o sea, la cosa en sí, no se puede conocer. Bueno, ahí Kant lo que hizo fue llevar al extremo lo que había empezado, la tarea destructiva que había empezado Descartes. Kant lleva al extremo la tarea destructiva que había empezado Descartes. ¿Destructiva de qué? Y del conocimiento. Y ya empezamos a dudar del conocimiento, del subjetivismo, del, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo otra verdad. Por eso a mí me gusta Machado. Okay. Los dos Machado me gustan. Antonio y el hermano. Ok. Bueno. Ahora, si Gabriel Milei ha traído confusión, todos piensan que los libertarios, y bueno, sí, todos piensan, pero confusión. ¿Por qué la confusión? Y por la ignorancia. Ok. Jorge David Chapa nos recomienda un podcast que se llama El Señor de los Sueños en Radio Ambulante. Tomo nota, Jorge, tomo nota, ¿ok? Que si Bukele es un dictador o un tirano. Y dentro del estatismo es tiranía, ¿ok? Bukele es un tipo de izquierda, siempre lo dijo. Lo que pasa es que hay mucho convenientismo hoy en día, y mucho porrista, o sea, mi equipo siempre tiene razón y yo estoy al lado de mi equipo, diga lo que diga. Por eso yo hablo de sectas. Son sectas, sobre todo la secta mileísta. Son sectas como la de Jim Jones en Jonestown, en Guyana, aquel pastor, que era socialista, por cierto, un pastor evangélico, Jim Jones, masacre de Guyana, búsquelo por ahí, no se quede con lo que yo le digo solo porque yo lo digo, ¿ok? Jim Jones los mandó a suicidar a todos, inclusive se cargó un congresista americano que había ido a investigar, ¿ok? Y les dio jugo de naranja con cianuro y se murieron todos. Las sectas mileístas son así. Si Karina los manda a tomar jugo de naranja con cianuro, van y se tiran por el puente. Si te manda a tirar por el puente, mira por el puente. Eso es una secta. Yo estoy de acuerdo. Ay, fíjese, la señorita Gloria Álvarez ha sacado con Antonella Martí, que son las dos de liberales atea, ¿ok? Atea. Han sacado un videíto por ahí
donde establecen 10 rasgos de lo que es el populismo para ver qué lo tiene Milei. Y tienen toda la razón. Yo hasta lo recomiendo. Ya sé quiénes son Gloria Álvarez y Antonella Matti. No, ya no me interesa. Pero lo que dicen, el contenido, los 10 rasgos del populismo que se aplican a Milei, tienen toda la razón. Yo lo suscribo a ese decálogo del populismo totalmente, y sí, se aplica a Milei. Y si no les gusta ese, porque son ateas de estas dos chicas, miren el de Enrique Krause. Enrique Krause también tiene otro decálogo del populismo que también es muy bueno. ¿Ok? Pueden verlo también si quieren. Bueno, entonces, vamos a los mapas. Seguimos con los mapas, estimadísimo. Estimadísimo. Ahí están, ahí quedamos la otra vez en Corea de noche. ¿Ok? Bueno, como explicamos en el directo de la semana pasada, el número 5 del 10 de junio, ¿ok? Ahí hablamos sobre los mapas. Ya va. Habíamos hablado de los mapas. El problema con esos mapas es que el sitio Vox, es muy progre. No es el Vox del Partido Español, es un sitio de mapas. Entre muchos otros que hay muchos sitios de mapas. Y le diré que son muy buenos, pero casi todos son progre, y entonces los comentarios son malos, pero usted pues no tiene por qué quedarse con el comentario. ¿Okay? El mapa es muy bueno, porque el mapa lo que le va a enseñar es la realidad, si el mapa está bien hecho. Y como la realidad es la única verdad. Así que, ok, vamos con el comentario correspondiente a Corea del Norte. Ok, se habla de que el norte parece sin población, pero lo que no tiene no es, lo que falta ahí no es población, sino electricidad. O sea, no hay infraestructura y combustible que permitiría a su población mantenerse fuera de la oscuridad. Por eso sí es verdad, si es muy cierto lo que nosotros decimos, izquierda significa el mal en política, comunismo o socialismo. Socialismo significa los 10 puntos del manifiesto comunista, pero sin violencia. Comunismo significa lo mismo, pero con violencia, martillar. ¿Qué? Y ya vimos la ley fundamental de política. Martillazo no se le puede meter a la gente nada, ¿no? Entonces, de hecho, cuando empezó en el año 79, cuando empezó el capitalismo en China, no fue a martillazo. El capitalismo en China, en 1979, fue primero en las zonas especiales, que al principio eran 4 y después fueron 10, 14 y al final se hizo capitalista toda China. Ok, pero no fue a martillazo. Hay que entenderlo bien. ¿Ok? Bueno, entonces, la izquierda es el mal, la derecha es el bien, aunque el bien se puede transformar en mal. La derecha es el mal y es incorregible y todo. Pero es importante, y voy a usar este espacio hoy para que quede claro,
nosotros no somos del anticomunismo pendejo. El anticomunismo pendejo es el anticomunismo ignorante, que ni sabe lo que es el comunismo, confunde el marketing con la esencia del comunismo y Marx y obras juveniles, manifiesto, el capital, etc. Es un anticomunismo ignorante. Es un anticomunismo ineficiente. Ese anticomunismo pendejo no ha logrado revertir el socialismo. Son las derechas malas las que enarbolan un anticomunismo pendejo que no ha servido ni sirve para nada, que Marx nunca trabajó y demás estupidez. ¿Okay? Y ese anticomunismo pendejo muchas veces cae en un estatismo, en un capitalismo de amigote. Así que la sesión de hoy es importante para que usted aprenda, ¿okay?, que nosotros somos anticomunistas, pero no pendejos. ¿O yo? El anticomunismo pendejo es ignorante, ¿okay?, ineficiente, y muchas veces esconde una cosa muy fea también, que es el capitalismo de amigote, que es el capitalismo que está haciendo Milei, o que quiere hacer Milei con Elon Musk, y con el régimen, el llamado RIGI, que es para las grandes inversiones, o sea, que eso tiene nombre, se llama capitalismo de amigote, entonces a los amigos les voy a dar, no me vengan con Milei, por favor. Bueno, desempleo en Europa por regiones, el mapa número 6. Eso es para empezar a entender que las regiones han sido, y esto nosotros lo venimos estudiando esto desde que yo estaba en el Zulia, allá en Venezuela, ¿okay?, haciendo un partido regional de la región del Zulia. El regionalismo muchas veces insurgió como una fuerza opuesta al estatismo, pero después se fue transformando en una fuerza que proponía, digamos, un cambio del estatismo nacional al estatismo subnacional. El catalanismo es el mejor ejemplo en España, ¿no? Bueno, y ahí usted tiene España ahí dividida por regiones también. Este mapa es sobre el desempleo, pero usted pudiera hacer el mapa también por regiones de la pobreza, ¿ok? Y por supuesto no le haga caso al comentario que viene ahora, que trae Vox, que dice una política monetaria estimulante para España y Grecia sería muy recalentadora para Austria y Países Bajos. Al mismo tiempo, los propios países europeos están divididos. Lo primero no es verdad, lo segundo sí. ¿Okay? El salto a la banca móvil en África, este es muy importante, y esto sí, el comentario es muy bueno, el comentario es buenísimo, pero es válido para África, ¿okay?, y no tanto para América Latina. Dice, África subsahariana es más pobre que otras regiones de la Tierra, pero en ciertas áreas ese subdesarrollo relativo puede permitirle saltar a tecnologías utilizadas en otros lugares. Entonces pone el ejemplo. Los sistemas de pago por teléfono móvil superan en número a los bancos tradicionales de ventanilla. La infraestructura de telefonía móvil es en realidad más simple que los teléfonos fijos, así que la penetración de esto en África es más rápida y llega más lejos. Como la mayoría de los africanos no tuvieron acceso nunca a cuenta bancaria, no hay poderosos intereses tradicionales en favor del statu quo para bloquear con éxito los acuerdos en pro de la innovación. Casi todo el mundo piensa que la revolución de los pagos móviles llegará a Estados Unidos por completo algún día, pero ya llegó en África. Bueno, esto es verdad, esto es cierto, y es muy importante tomarlo en cuenta.
Y en América Latina puede ser así en algunas de las regiones rurales más atrasadas, indígenas, incluso que solo hablan los idiomas indígenas y demás, si nunca tuvieron cuentas bancarias. Entonces, eso es verdad, hay que tomarlo en cuenta. Y quiero, no te vayas, Gabriel, quiero destacar un tema político. Por eso es importante que los economistas no sean tan soberbios y altivos y estudien de política. Liberalismo no es solo una cosa de la economía, la política tiene mucho que ver. Ahí dice, no hay poderosos intereses tradicionales en favor del statu quo para bloquear con éxito los acuerdos en pro de innovación. La teoría política que subyace ahí es la teoría de Milton Friedman en la segunda parte de Libertad de Elegir, que se llama La tiranía del statu quo. Y es muy aplicable a América Latina. En América Latina tenemos la tiranía del statu quo, ¿okay? Porque a favor del statu quo hay una conjunción de intereses creados, ¿okay?, que se coaligan para bloquear las innovaciones. Es decir, que Milton Friedman está viendo la política como, hay que ver, como un grande, decía, está viendo la política como una permanente lucha dialéctica, ¿okay?, entre proponentes de innovaciones y coaliciones estatucuistas que se confabulan en contra de la innovación. Eso es genial. Eso hay muchos autores de ciencia política, pero lo desarrolla muy bien Milton Friedman en ese libro que se llama La tiranía del statu quo. La tiranía del statu quo que bloquea las innovaciones. Ahora, fíjese una cosa. De una afirmación sabia, usted puede sacar una conclusión estúpida. Y con eso voy terminando. Escúcheme bien. De una afirmación sabia, usted puede sacar una conclusión estúpida. Por ejemplo, los mileístas dicen ahora que el Parlamento tendría que acompañar al gobierno, el Parlamento tendría que votar a favor de los cambios, que el Parlamento no debería obstaculizar los cambios y el Parlamento debería darle al gobierno las herramientas, bla, bla, bla. Pero si el Parlamento es estatista, hermano, y es estatista porque vos no hiciste, no fuiste capaz de hacer un partido político que fuera entrando de a poquito en el Parlamento, porque hay que ser oposición antes de gobierno y ir preparando el ambiente. Entonces, ¿cómo pretendés que un estatista, un congresista estatista, vote a favor de una medida que vaya a privatizar, desregular o abrir mercado de la competencia? Eso es ir en contra de la realidad. Y echarle la culpa, porque la culpa la tiene el Congreso, pero que el Congreso nunca va a votar a favor de privatizar, desregular o desmonopolizar absolutamente nada, porque el Congreso está lleno de estatistas. Es más, tu porquería de la Libertad Avanza está llena de estatistas, pero llena, repleta de estatistas. Tu porquería de la Libertad Avanza, porque tu secta es muy chiquita. Ahora que me venga. Pero es que yo les doy argumento. O sea, no, a mí no me dan argumento. Cuando piso callo me vienen y me insultan. Pero esa es la realidad. Sería de una afirmación sabia la teoría de la política como dialéctica, en el buen sentido de la palabra, no hegeliana, marxista. Como dialéctica o lucha o tensión dialéctica entre promoción de innovaciones y coaliciones
estatucuistas, sacar una conclusión estúpida sería muy fácil, de que no, pero entonces los estatistas del Parlamento en Argentina tendrían que votar a favor. Y no. ¿Qué es lo que le han hecho? En lugar de rechazar, han hecho algo peor que rechazar la ley base. Le han quitado 2/3. Le han quitado 2/3 y han aprobado un cascarón, una cáscara de maní, de nuez, no sé. Han aprobado un cascarón con uno solo de cada 3 artículos que tenía la ley que entró en el proyecto que entró en el Senado, entró para aprobación en general, falta en particular, y ahora vuelve a diputado. ¿Para qué? Y para poder echarle la culpa al libre mercado cuando fracase todo y se venga todo esto abajo. La economía soviética de Milei Caputo, cuando se venga abajo y la gente empiece a ver que no mejora su situación personal, incluso los que votaron a Milei, bueno, ahí va a ser yo creo que va a ser antes de fin de año. Bueno, ahora, Marcos Gamero pregunta, ¿es verdad que la tendencia mundial que viene de Asia es que todos los puertos del mundo vayan a arancel cero? La tendencia mundial que viene de Asia es a reducir los aranceles. Arancel cero sería el desideratum, ¿no? O sea, lo máximo, pero sí, es verdad. Mucho sobón, mucho la mezuela de Bukele y Milei, sí, tiene razón, sobón. Tony Martínez, a ver, Tony Martínez dice que 5 libros, hay 20 libros, pero acuérdenme por el privado, Tony, por favor, pídeme por el privado los libros y yo te los paso. Lo mismo la economía soviética de Milei Caputo. Ok, pídemelo por privado. Yo tengo la cuadrilla de la economía soviética que yo le llamo del ajedrez. ¿Por qué del ajedrez? Porque el cuadro del ajedrez, el tablero de ajedrez, tiene 64 casillas. Y se parece mucho a lo que es la economía modelo soviético. O sea, 64 es 8 filas y 8 columnas. ¿Y cómo es la economía soviética? De un lado, la fila, ponele, los subsidios, los impuestos, las regulaciones, las leyes especiales, las leyes para los amigos, los decretazos, sueldo, tipo de cambio, tipo de interés. O sea, la botonera que se llama. Y del otro lado, la agricultura, la industria liviana, la industria pesada, la industria mediana, el comercio, el transporte, etc. Si tú pones la botonera en 6 filas y los sectores de la economía en 6 columnas, entonces tú tienes el cuadro del tablero de ajedrez que es la economía soviética. Pídamelo por privado, ¿ok? Pídamelo por privado al WhatsApp. Todo lo que me pide usted por privado al WhatsApp, yo se lo paso. Bueno, vamos a dejar los mapas por aquí y vamos a seguir el próximo lunes. Le estoy devolviendo el micrófono a Gabriel y dándole las gracias muchas a Gabriel, a los que han intervenido, a los del chat. Si les gusta este video, si ustedes ven que aprenden cosas, compártanlo con sus amigos. Estamos en junio, el 24, si Dios quiere, de junio. Gabriel, te paso el micrófono. Muchas gracias a todos, especialmente a los padres en el día de hoy. Gracias, profesor. Un saludo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, hagámosle caso al comentario que nos hace aquí Arlington Vaca. Van muy pocos likes. Por favor, ayúdennos a convertirnos en ese dique de contención, como bien señalaba el profe, contra esa marea roja y contra esa marea
de gente que solo fomenta la mentira y el engaño. Así que convirtámonos en defensores de la verdad, compartiendo este directo. Ya pueden encontrar en la lista de reproducción que está en este canal los cinco directos anteriores, y en unos minutos se sumará este, así que apóyennos y nos vemos acá el próximo lunes a las 6 de la tarde. Profesor, ha sido un gustazo. Seguimos sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.